Ahí está. Listo, ya estamos grabando. Listo, Eduardo, ya estamos, podés seguir. Seguimos. Bien, y bueno, fue así que hicimos muchísimas diplomaturas, talleres en distintas provincias y ciudades, incluso recalamos en Paraguay también, y seguimos conectados a la doctrina social de la Iglesia. Bueno, eso simple y muy rápido, ¿no es cierto?, para conocernos, ¿no es cierto? Yo les voy a compartir, a ver si puedo. Esto va a ser una guía simplemente, porque yo le hice llegar también a Miguel, digamos, 6 hojitas, en fin, para el desarrollo de esta guía, ¿no es cierto? Porque no quería volcar tanto, ¿no? Y vamos a seguir el índice, ¿no es cierto? Y es un poco de catequesis, muy rápida, ¿no? Es decir, desde que el humano es humano y se descubrió como pensante, se preguntó cuál es el sentido de su vida, con una sincera, como es, hay que reconocer la providencia divina, lo hizo, digamos, buscador de la trascendencia, porque lo más grave que es la muerte, siempre lo desubicó y nos sigue desubicando de alguna manera, ¿no? De allí que en un buen momento Dios decide lo que San Pablo le llama cronos, que es, digamos, el tiempo histórico, y kairos, que es un tiempo oportuno. Dios se revela. Revelarse es hablar, y si habla es porque hay alguien que lo escucha, ¿no es cierto? O sea, eso hace ver la importancia, ¿no es cierto?, que tenemos como seres humanos, que Dios se ha dignado a hablarnos. Y cuando Dios se revela, como dice Gaudium Spes, y también el catecismo, revela también quién es el ser humano. O sea, el hombre se descubre, si Dios me está hablando es porque yo tengo algún sentido. Bien, y lo que revela, ¿no es cierto?, es que quiere la salvación del hombre, o sea, que zafe de toda esa, digamos, ansiedad que tenía, ¿no es cierto?, respecto a su existir. Y lo interesante de esto es que al principio elige intermediarios, ¿no es cierto?, pero llega un momento en que habla personalmente. Y ese hablar personalmente es la persona del Señor Jesús. Él es la palabra, ¿no es cierto?, el elegido, y es la palabra viviente de Dios. Esto que la teología le ha llamado Sacrum Commercium o Admirabilis Commercium. Comercio es intercambio. Nosotros en el ofertorio hay un momento que el sacerdote dice, ¿no es cierto?, este admirable intercambio. ¿Y qué es el intercambio? Intercambio entre lo humano y lo sobrenatural, que en Cristo se da de una manera absoluta y perfecta. Esto lo dice después de haber echado en el vino la gota de agua que simboliza la humanidad, ¿no es cierto? Bien, la doctrina social de la Iglesia estuvo siempre, ya desde el comienzo, desde el Génesis. Así que, por ejemplo, es decir, ahí se revela, ¿no es cierto?, de que el hombre no es solo, de que el hombre es comunidad, que es imagen y semejanza de esa comunidad que es la divina. Es lo que le llaman los teólogos el protoevangelio, le llaman, ¿no es cierto?, a esos primeros capítulos del Génesis. Y bueno, y los fundamentos y fuentes de la doctrina social son esa palabra o escritura, ¿no es cierto?, la filosofía, que es un esfuerzo humano por tratar de entender y comprender la realidad, y la vivencia del pueblo de Dios que va transcurriendo, va peregrinando, asistida por el Espíritu. Y ahí obviamente hablamos del magisterio, o sea que también es una de las fuentes de la doctrina social. El humano, ¿no es cierto?, es decir, se ha pensado siempre de que es superior de hecho al animal, porque el animal, y eso lo menciona Pachelinter, el animal, es decir,
simplemente por su instinto, se va a procurar y conoce lo que necesita en ese momento, que es para procrearse y para comer, ¿no es cierto? Pero en el hombre, esa inteligencia, digamos, es trascendente. ¿Qué significa trascendencia? Tiene todo lo del animal, ¿no es cierto? Pero llega a preguntarse, ajá, ¿y lo que tengo enfrente? ¿Cuál es su verdad? O sea, se trasciende. Y así también se trasciende buscando, ¿no es cierto?, lo que supere toda su fragilidad humana, que es la trascendencia divina, ¿no es cierto? Bien, vale decir que en esto de ser inteligente, libre y esencialmente social, nosotros decimos es persona. El ser humano es un alguien, no es un algo. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Bien, y Jesús funda una iglesia, ¿no es cierto? Y el concilio la define muy bien como sacramento universal de salvación. Es para todos. Y para todo el cuerpo y para todo, digamos, los hombres. Por eso decimos que somos cuerpo espiritualizado y espíritu corporalizado. Entonces esto, digamos, va en contra de decir, salvación del alma, todo ese lenguaje que teníamos, ¿no es cierto? La salvación es para todo el hombre y para todos los hombres. Bien, este destino, ¿no es cierto?, como individuo y como pueblo, es lo que Jesús revela como el evangelio social, que ya está en el protoevangelio ya desde entrada. Ese humano tiene una dignidad, ¿no es cierto?, que es superior a todos los seres vivientes, ¿no es cierto?, principalmente, y tiene, digamos, una valoración de su quehacer. Entonces, ahí está la famosa frase filosófica, el obrar sigue al ser. Vale decir que si el ser, ¿no es cierto?, es de altísima dignidad, que revelativamente decimos somos hijos de Dios, entonces el obrar tiene que ser de acuerdo a ese ser. Ese obrar es lo que normalmente hablamos en la moral, porque la moral se dedica a, digamos, calificar los actos humanos, en buenos o malos, ¿no es cierto?, si es de acuerdo al fin para el cual fue creado el hombre. Bien, entramos rápidamente a que la esencialidad de la doctrina social de la Iglesia para esa evangelización, que es la misión de la Iglesia, ¿no es cierto? Y a veces se discutió mucho, es decir, tiene que dedicarse la Iglesia a las cuestiones sociales, cuando lo principal es la salvación del alma, ¿no es cierto? Y bueno, sin embargo, ¿no es cierto?, la Iglesia nunca desestimó, digamos, su mensaje de evangelio social. Yo simplemente les voy a leer o mencionar cómo fue dándose, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de esencialidad para la prédica del evangelio. Por ejemplo, el Evangelio Nunciante, dice Pablo VI, en su número 29, la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. Ahí nos está dando la pauta, ¿no es cierto?, de que no sería completa la evangelización. Luego, Pablo VI, allá en el 79, en su encíclica Redemptor Hominis, vuelve a insistir en esto, ¿no es cierto?, y ya habla de como un elemento esencial de su misión, indisolublemente unido con ella. Esta palabra esencial está diciendo que no puede faltar, si no hay verdadera evangelización. Entonces, la doctrina social la califica como esencial a la evangelización. En Solicitud de Rey Social, en el 41,
La enseñanza y la difusión de esta doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, que es un aspecto, dice él, de su función profética. O sea que sí o sí tiene que anunciar el evangelio social. En centésimos años, ya año 91, dice que en este sentido la evangelización debe incluir entre sus elementos esenciales, fíjense que el término lo siguen repitiendo, porque lo están reafirmando el valor de la doctrina social para la evangelización. Debe incluir entre sus elementos esenciales el anuncio de la doctrina social de la Iglesia. Bien, luego, ¿no es cierto?, en Caritas in Veritate, Benedicto XVI, vamos rapidito, ¿no es cierto?, él vuelve a repetir esto, es decir, ha sido una constante del magisterio el valor de la doctrina social de la Iglesia para la evangelización. Y dice, se funda un aspecto misionero de la doctrina social como un elemento esencial de evangelización. Es anuncio y testimonio de la fe, es un instrumento y fuente imprescindible para educarse en ella. Pablo VI, ¿no es cierto?, comentando de la Rerum Novarum, que ya vamos a tocar, ¿no es cierto?, dice, la Rerum Novarum, León XIII, era consciente de cumplir un deber propio de su ministerio al proyectar la luz del Evangelio sobre las cuestiones sociales de su tiempo. De tal manera, ¿no es cierto?, que podríamos hablar un poquitito para ver cómo nace la doctrina social de la Iglesia, y dijimos que desde el comienzo, pero de alguna manera es para llegar a la Rerum Novarum. Los antecedentes bíblicos son extraordinarios, hay un montón. Por ejemplo, el Salmo 72, todos los reyes adoren al Señor y le sirvan todos los pueblos, porque protegerá al pobre que le implora y al oprimido que no tiene quien lo ayude. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y defenderá la vida de los pobres. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia y será preciosa su sangre a los ojos de él. Es decir, hay una preocupación de Dios para que siempre se atienda al pobre. Hay una predilección de parte de Dios para que siempre se atienda al más necesitado. El Deuteronomio, por ejemplo, no oprimas al trabajador pobre e indigente, no sea uno de tus hermanos, sea alguno de los extranjeros que mora en tu ciudad. Dale cada día su salario sin dejar pasar el sol, porque es pobre y lo necesita. De otro modo, clamaría a Yahvé contra ti y tú cargarías con un pecado. Es una valoración moral, ¿no es cierto? Pero Tobías, por ejemplo, da de tu pan al hambriento y de tu vestidura al desnudo. Todo cuanto te sobrare, dalo de limosna, y no se vayan los ojos tras lo que vieres. Y así Eclesiástico, Isaías, por ejemplo, el profeta, ay de los que añadan casas a casas, de los que acaparan campos y campos, hasta acabar con todo, siendo los únicos propietarios en medio de la tierra. Bueno, todos sabemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Mateo, venid, bendito es mi Padre, tuve hambre, ese capítulo 25 de Mateo, extraordinario. Jesús nos va a jugar por la atención al necesitado. Y Santiago, ¿no es cierto? Y vosotros, los hijos, lloren a gritos sobre las miserias que os amenazan. ¿Por qué? Porque se atesoran todo y no comparten, ¿no es cierto? Bueno, como antecedente patrístico hay muchos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia venerado, ¿no es cierto?, por Iglesia Católica y Ortodoxa incluso. ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No lo descuides cuando se encuentra desnudo. No le honres aquí en el templo con telas de seda, para después descuidarlo fuera, en donde sufre el frío y la desnudez. Aquel que ha dicho, este es mi cuerpo, es el mismo que ha dicho, ustedes me vieron hambriento y me nutrieron. Y los que no, ¿no es cierto?
Gregorio de Naciancio: no das de tu fortuna a los pobres por generosidad. Tú le das a aquellos que le pertenecen, porque aquello que te lo atribuyes a ti fue dado en común para uso de todos. La tierra fue dada a todos y no solo a los ricos. La avaricia de los hombres, contraria a los planes de Dios, generó la división de las propiedades. Aquí ya aparece, ¿no es cierto?, en uno de los padres, clarito, la destinación universal de los bienes, que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Bien, y así otros, ¿no es cierto?, que ustedes van a tener en los apuntes. Bueno, los antecedentes inmediatos. Y nos vamos a referir al siglo XIX, que es cuando aparece Rerum Novarum, a fin del siglo XIX, en 1891. Pero no apareció como un hongo, sino que ya venía toda una prédica por parte de obispos, etcétera, ¿no es cierto?, y de grupos de personas muy preocupados por lo que estaba pasando en ese momento en la sociedad, que es lo que llamamos la revolución industrial, que empezó en el siglo anterior, 1700 y pico, pero que se hizo muy fuerte allí en el siglo XIX, en donde una cantidad enorme de campesinos fueron a parar a la ciudad, a las fábricas, y vivían en una extrema pobreza. Eso hacía de que, como sobraba la mano de obra, se los explotaba, ¿no es cierto?, y principalmente a mujeres y a niños. A ver si yo puedo en un poquitito dejar de compartir, solo unos minutos, ¿no es cierto? Pantalla. No voy a tenerlo en este momento de una forma rápida. Acá está. Compartir un chiquito. Vemos acá trabajo. Miren esto. Unos minutos, aunque sea. La revolución industrial, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, produjo cambios importantes en la vida de millones de personas y dio lugar a una migración masiva de trabajadores agrícolas a los sectores urbanos en busca de empleos que tuvieran Tenés que buscar otra pantalla, Eduardo. a causa de la producción mecanizada. Tenés que buscar la pantalla del video. Tenés que seleccionar la otra pantalla. Tenés que tener otra, porque estamos viendo nada más que los archivos. Bien, veremos. Bueno, no compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Dale play. ¿Dónde aparece el play? No. Profe, en el medio, eso ahí. En esa flechita al medio. ¿Y ahí? Ahí sí. Listo. La revolución industrial, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, produjo cambios importantes en la vida de millones de personas y dio lugar a una migración masiva de trabajadores agrícolas a los sectores urbanos en busca de empleos que estuvieran mejor pagados a causa de la producción mecanizada. Las máquinas impulsadas a vapor aumentaron la productividad, que condujo a una división especializada del trabajo, transformando la mano de obra tradicional. El jornal no fue el esperado, la comida no alcanzó para saciar las necesidades de los numerosos integrantes familiares. Se encontró la solución empleando a los niños en las mismas
y peligrosas industrias de sus padres. Más tarde, serían las mujeres empleadas en las fábricas. Los niños fueron obligados a vivir como adultos cuando solo querían jugar como niños. Fueron víctimas de la máquina imparable del progreso. En las primeras fábricas inglesas, esos niños eran menores de 17 años, obligados a trabajar entre 12 y 15 horas todos los días de la semana, donde pasaban la mayor parte de su tiempo en habitaciones con muy poco aire fresco y nada de ejercicio. No se alimentaban correctamente, estaban en un ambiente lleno de peligro y suciedad, no podían ir a la escuela ni jugar porque pasaban largas horas trabajando. El trabajo en las fábricas era un refugio para las familias que no les quedaba otra opción para no sufrir hambre o directamente la muerte. Los padres confiaban en los ingresos de sus hijos y veían a la fábrica como una oportunidad para sobrevivir. Los niños que trabajaban en fábricas de manufacturas entraban en contacto con altos niveles de fósforo, lo que provocaba que sus dientes se pudran. Algunos niños murieron a causa de la inhalación excesiva de vapores de fósforo que despedían estas fábricas. En las fábricas de algodón, los niños generalmente manejaban maquinaria peligrosa, lo que provocaba que tengan graves lesiones y accidentes al caer dormidos en las mismas por trabajar durante una cantidad excesiva de tiempo y ser aplastados. No se les permitía usar relojes y los empleadores de las fábricas se aprovechaban de esto para manipular el tiempo para que los niños trabajaran más en la fábrica. Los niños también eran contratados para trabajar en fábricas de manufacturas como desollinadores y cocinando ladrillos, hasta que se dictó la primera ley que prohibía en las fábricas el trabajo infantil en 1833. La mayoría de los trabajadores eran niños. En el caso de las minas de carbón, los cuerpos de los niños, por su pequeño tamaño, eran ideales para introducirse en las mismas y fueron brutalmente explotados a cambio de un pequeño salario, trabajando entre 12 y 19 horas al día, 6 días a la semana, con un descanso de 1 hora. Bueno, Vivienda. ¿Y ahora? Está bien, ahora estás bien, Eduardo. Estás bien. Te escuchamos bien. Quiero... El tema está cómo salgo de acá. Bueno, aparentemente. Bien, ahí vemos, ¿no es cierto?, una situación realmente desastrosa, ¿no es cierto? Y para hacer trabajar niños incluso gratis, ¿no? Porque los niños andaban jugueteando en los pueblos, etcétera, ¿no es cierto? Y también un poco para disciplinarlos, y bueno, los metían a trabajar, ¿no es cierto? Y no le pagaban casi nada o nada, incluso en muchos casos, ¿no? Bien, entramos ahora a que hubo pensadores muy, digamos, muy comprometidos por lo social, en lo que se dio en llamar el catolicismo social. A ver si puedo. Bien, el catolicismo social. Yo les voy a poner nada más que un solo ejemplo, pero en todas las ciudades, ¿no es cierto?, había gente que se preocupaba por lo social. Estoy hablando antes de la Red Unovar, ¿no? Pero uno muy conocido, famoso, ¿no es cierto?, fue Monseñor von Ketteler, alemán, ¿no es cierto?, que vivió de 1811 a 1877, o sea, antes de la Red Unovar. Y que el mismo León XIII llegó a decir mi ilustre predecesor, ¿no es cierto?, lo llamó a Ketteler. Por ejemplo, él tuvo, digamos, perseguido, ¿no es cierto?, también muchísimo, ¿no? Y en una de sus intervenciones, allá por 1864,
Fíjense, yo le voy a leer algunos puntos para hacer ver, ¿no es cierto?, cómo bajaba la realidad, ¿no es cierto? El evangelio social lo hacía realmente carne. Y bueno, dice, ¿no es cierto?, enumera, digamos, varias cosas que no andaban bien y que, sin embargo, era absolutamente necesario. Primero, aumento del salario correspondiente al verdadero valor del trabajo. Segundo, disminución de las horas de trabajo. Bien, es porque dice lo que exceda a lo que permite la naturaleza, ¿no es cierto?, es un abuso realmente. Reglamentación de los días de descanso. Es decir, no tenían ni siquiera descanso. Prohibición del trabajo de los niños en las fábricas, etc. Estamos hablando de 1864, ¿eh? Prohibición del trabajo de las mujeres que se necesitan en el hogar, ¿no es cierto?, para la atención de su familia. Prohibición también del trabajo de jóvenes en la fábrica, cuando son el futuro, obviamente, de la sociedad, ¿no? Bien, ustedes lo van a tener un poquitito en uno de los apuntes también que yo le hago llegar a Miguel. Entramos a León XIII. Ay, a ver. Un poquito de paciencia nomás. Bien, León XIII. Mire, este video, primero lo presentamos. No se ve nada, ¿no? No, tenés que compartir pantalla con la flechita verde de abajo. Sí, el tema es que no me aparece la flechita. Con el cursor. Buscar con el cursor en la barra de abajo. El problema es que no me permite un segundo nomás porque tengo que llegar a él. Ya estoy acá otra vez. Ya estoy acá otra vez. Qué pena con usted. Hola, Miguel. Hola. Tuve un ¿Se escucha? tuve un corte de energía desde ayer que tuvimos tormenta ¿No en se el escucha, barrio. digo? No, Sí, no se escucha el video, Eduardo. Tenés que compartir la pantalla. Tenés que buscar con el cursor en la parte de abajo de la en barra la la parte flechita abajo ahí. verde. Ahí estamos. Compartir. Lo elegimos y compartir. Este video es el video más viejo que se conoce de un pontífice, que ha sido mejorado obviamente con color, etcétera, ¿no? Y ahí lo tenemos. Y ahora no encuentro el play. Al medio, Abajo, al medio, baje más. Baje Pero un poquito. me lo tapa la. Canas que me lo tapa. Ahí ya les puede dar. Sí, pero no, me tapa la. Tal vez con la barra espaciadora pueda Tapa darle el play. play. Con la barra le puede dar play. No sé. Apretá la barra espaciadora, Eduardo, la barra larga. Volviste a salir. Compartir pantalla. ¿No? Sí, ahí está. Apretá la barra espaciadora en el teclado. Sí, pero. Ahí. Déjalo ahí.
cómo salgo de acá. Ya estás bien. Ya estás bien. Bueno, estaría entonces esto. Compartir de nuevo, volvemos acá. Bien. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Y vemos renovar. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, 4 puntos, digamos. En la introducción, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que hace un análisis de la situación obrera. Y allí, ¿no es cierto?, es decir, hace ver cómo grandes cantidades de trabajadores, ¿no es cierto?, la miseria. Luego, en la primera parte, se dedica a la solución socialista. ¿Cuál era la solución socialista? Y que todo fuera de todo. O sea, que todos los bienes fueran comunes. Vendría a ser lo que nosotros hoy llamamos un Estado totalitario, ¿no es cierto? Porque en definitiva, ¿quién iba a controlar eso? Los dirigentes, etcétera, ¿no es cierto? Luego la segunda parte, que es la solución verdadera, ¿no es cierto? Entonces hace ver cuál sería la solución. Yo lo que se los dejo para... Y luego vendría a otra manera de ver la encíclica, que es por temas, ¿no es cierto? Y en este caso, por ejemplo, lo principal es el trabajo. El trabajo debe ser necesario para cubrir sus necesidades. Y él funda todos estos derechos en, digamos, una visión que llama la atención, pero, digamos, de alguna manera no nos debe escandalizar. Una visión muy individualista para argumentar. Yo creo que está afirmándose, obviamente, en la filosofía más que en la revelación. Pero eso va a ir, obviamente, como toda la doctrina social que se va contextualizando con los tiempos y va progresando, sin cambiar. Acá tener en cuenta lo siguiente. Las doctrinas, cualquiera que fuere, ¿no es cierto?, en la iglesia, progresan en su mismo sentido. No es que cambien los principios, pero sí se van adecuando y van progresando en su comprensión en su mismo sentido. En este caso, por ejemplo, del trabajo, obviamente de que es básico, porque tiene que ser suficiente para sus necesidades, de sus familias, y también para que quede algo de ahorro, dice, para que puedan tener la posibilidad de adquirir una propiedad. Y cuando habla de propiedad, habla de la tierra. Es decir, sin embargo, esto va a progresar y nosotros decimos que es propiedad mucho más amplia, incluso sobre los saberes de la humanidad, ¿no es cierto? Un caso paradigmático fue el tema de la vacuna, que no la querían compartir, ¿no es cierto?, con toda la humanidad. Cuando todo lo que hacemos, y como seres esencialmente sociales, es de todo. Son bienes, ¿no es cierto?, de los cuales toda la sociedad debe poderse aprovechar. Así que el derecho de propiedad siempre ha estado en litigio de alguna manera en la comprensión también de la doctrina social de la Iglesia. Porque él habla, ¿no es cierto?, y en esto lo seguimos manteniendo, de que el que trabaja la tierra y le saca fruto, porque si no, no subsiste, no vive. Pero que al tener, ¿no es cierto?, esa transformación de la tierra, lo hace de alguna manera propietario sobre lo que trabaja. Entonces el derecho de la propiedad, ¿no es cierto?, está en contra obviamente de los socialistas que decían que tenía que tenerlo, como digamos, ser comunes. No, él dice que si no está este derecho de la propiedad, que le dice natural incluso, derecho natural, aunque pone la salvedad de que no es primario,
¿no es cierto? No habla del destino universal de los bienes, pero dice que Dios creó todas las cosas, todo. O sea que eso de alguna manera está en la base de lo que después se va a definir como el principio de la destinación universal de los bienes, que es el verdadero derecho natural. Y el derecho de propiedad es un derecho secundario, que lo acaba de hace poco, ¿no es cierto?, de puntualizar nuevamente Francisco, que primero dijo derecho natural secundario, después dijo derecho secundario directamente. O sea, es como que le sacó natural, ¿no es cierto? Porque no es derecho natural. ¿Es derivado de la naturaleza? Sí, pero el verdadero derecho natural es la destinación universal de los bienes. Bien, el derecho de asociación, ¿no es cierto? Ver también en los apuntes, ustedes van a ver que el hombre por naturaleza, dice, es sociable. Y entonces tiene el derecho de juntarse para defender sus propios intereses. Si bien él propugna las asociaciones mixtas. ¿Por qué? Porque está preocupado de que no haya lucha de clases. Y entonces que haya asociaciones entre obreros y patrones, ¿no es cierto? Y capitalistas. Entonces lo puntualiza muy bien, no hay capital sin trabajo ni trabajo sin capital. Vale decir que la asociación él la propugna de que sea especialmente mixta. Pero entonces, evidentemente, ¿no es cierto?, el papel del Estado está en posibilitar de que todos puedan llegar a tener propiedad. Y una propiedad que él, digamos, puede regular cuando se sale de madre, por decir, y que Pablo VI lo puntualizó muy bien. Cuando pasa eso, entonces dice, hay que volver al principio primero, que es la destinación universal de los bienes. Pero el papel del Estado, ¿no es cierto?, está en regular un poco de que realmente la propiedad, ¿no es cierto?, sirva al bien común. Esto lo menciona clarito, ¿no es cierto? Así que una propiedad es buena o mala, según él, sí sirve al bien común. O sea, está muy bien, ¿no es cierto?, puntualizado respecto a qué es el papel del Estado, de alguna manera. Y de la Iglesia, que como siempre se ha preocupado, y ya vimos algo así muy rápidamente, por los más necesitados, entonces ella tiene autoridad, dice, para de alguna manera influir en la sociedad. No se olviden también de que la Iglesia era muy perseguida y ya prácticamente se la deslindaba del Estado. Y la Iglesia seguía manteniendo de que sí o sí tenía que tener, ¿no es cierto?, algún tipo de peso social, de peso temporal. Cosa que se va a dilucidar recién tardíamente, desde el punto de vista doctrinal, con el Concilio Vaticano II, cuando habla de la autonomía de las realidades terrestres. Eso es muy importante, ¿no es cierto?, para hacer ver de que la Iglesia de alguna manera se defendía también respecto a esa carta de ciudadanía, decía Benedicto, que tiene, ¿no es cierto?, para con la sociedad. Y defendía principalmente, ¿no es cierto?, a que hubiera asociaciones incluso, como era muy atacada la Iglesia, que hubiera asociaciones también confesionales. De allí, ¿no es cierto?, ustedes, no sé si en su país, pero habían proliferado los círculos obreros católicos y también sindicatos católicos y hasta partidos, ¿no es cierto?, la democracia cristiana, etcétera, ¿no es cierto?, como es que nacieron un poco para tener mayor fuerza de alguna manera, ¿no es cierto?, en un principio defender, ¿no es cierto?, la fe, pero también luego de alguna manera influir en la sociedad con asociaciones propias. Hoy ya no lo mantenemos eso. Si hay un grupo que quiera dedicarse, por supuesto, estamos hablando más de fermento como levadura y de sal, para influir en la sociedad, y principalmente por la prédica, ¿no es cierto?, de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, no me quiero extender mucho más porque estamos un poquitito atrasados y además vienen partes muy importantes, ¿no es cierto? Bueno, luego, después podríamos pasar a cuando las preguntas si queda algo. Pablo.
Ok, Eduardo, muchas gracias por hacernos ese primer acercamiento. Recuerden que nos trasladó Eduardo a 1891, allá a la Herrero Novarum. Aquí lo importante es empezar a leer los documentos, como él les decía. Vamos a darle paso en este momento a Pablo Fernando Casano. Vive en Paraná, Entre Ríos, Argentina, casado con 4 hijos. Es técnico en gestión y administración pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Diplomado en Doctrina Social de la Iglesia, Universidad Autónoma de Puebla, México. Y experto en Doctrina Social de la Iglesia, Pontificia Universidad de Salamanca, en Madrid. Militante desde su adolescencia, en los años 60, ha sido delegado gremial, miembro del Consejo Provincial del Partido Justicialista de su provincia, vicepresidente primero de honorable del Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, presidente de las comisiones de Legislación y Medio Ambiente, asesor de la Secretaría de Justicia, secretario ejecutivo de Organización y Producción y Empleo Municipalidad de Paraná, fundador de la Generación Francisco, docente en la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular, de Movimientos Populares y del Instituto de Pensamiento Social de la Iglesia, IPSI, Juan Pablo II, autor de Las Verdades de Perón, y para aprender la experiencia ajena. En la actualidad se dedica fundamentalmente a la tarea de formación y difusión mediante talleres, radio y redes sociales. Damos una cordial bienvenida, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación en esta noche. ¿Ya puedes activar el micrófono? Ahora sí. Decía Miguel que al contrario, el agradecido soy yo, los agradecidos somos nosotros por permitirnos compartir con nuestros hermanos colombianos esta noche. Yo siempre resalto que estos encuentros también ponen un granito de arena más y contribuyen en esa imprescindible unidad pluriforme de América Latina, porque nos empezamos a conocer. Es muy difícil que nos unamos y que nos hagamos amigos si no nos conocemos, y esto nos permite conocernos un poquito más. Yo también, al igual que Eduardo, voy a utilizar una presentación. Miguel la tiene, y en la presentación están detallados todos los puntos que estamos hablando y sus referencias a los distintos documentos. Les quiero decir para que no se molesten en copiarlos ahora, porque lo vamos a pasar un poquito rápido, pero después van a tener la proyección a su disposición. Así que vamos a compartir la pantalla. Ya estamos. Sí, pero no, Sí, no me la podemos en la parte de abajo. En la parte de abajo, si quieres, aquí está como una copita, aquí en esta parte más abajo. Acá. Cerca al 100, al 100%, ahí hay como una copita. Le das clic sobre ella y ya. Un segundito. Porque lo que veo es la pantalla. Acá. No el... Ok, o si quieres yo te ayudo y la presento desde acá, ¿vale? A ver, ahí está, ahí está. Bueno, ¿esa lo estás presentando vos, Miguel, entonces? Si quieres yo te presento, más bien, ¿sí? Bueno, porque no... La anterior. Ok, ya entro y te presento. Ya entro a buscarla. Regáleme 2 segundos y ya se la presento. Bueno, mientras Miguel va haciendo la presentación, les cuento que lo que vamos a tratar es de describir y comprender un proceso de la doctrina social de la Iglesia, un poco más de 40 años en el pensamiento social de la Iglesia, el periodo que va desde Pío XI hasta Juan XXIII, es decir, desde 1922 hasta 1963. ¿Podés, Miguel, si no trato de hacerlo yo? Ahí está. Y digo comprender, no aprender expresamente, porque lo que se trata es de internalizar. Es decir,
Lo que se trata es de hacerlo propio, de hacerlo carne. Cuando uno aprende solamente es algo externo. Cuando uno comprende o trata, hace el esfuerzo de comprender, trata de internalizarlo y entonces eso se hace parte de nuestra acción misionera, nuestra acción evangelizadora. En el afán de ubicarnos más o menos en el tiempo y de visualizar este diálogo al que hacía referencia Eduardo, que el pensamiento cristiano ha tenido permanentemente con la realidad, allí tenemos una línea de tiempo muy genérica, muy sintética, en la que en la parte de abajo con color verde yo he puesto las actividades propiamente eclesiales, en la parte de arriba de la raya roja están los hechos históricos más significativos, y en la parte superior del todo y en color azul solamente algunos presidentes y algunos hechos de la vida en Colombia. Me van a disculpar, allí yo soy un desconocedor de esa vida, pero me parecía que aunque más no sea, había que nombrar algunos hechos para que también estuviera presente la realidad local, no solamente la realidad internacional. El periodo este que empieza con Pío XI en 1922 estaba muy influido todavía, al igual que el posterior de la Rerum Novarum, tanto por la revolución bolchevique de 1917, ¿no?, que Rusia se convierte luego en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y también porque en 1919 había terminado la Gran Guerra. En 1922 es elegido Pío XI y en 1931 publica su encíclica 40º aniversario o 40º año a los 40 años de la Rerum Novarum. Ese periodo estuvo muy signado por los pactos de Letrán. Los pactos de Letrán hicieron que, por los pactos de Letrán, la Iglesia se desprende de los estados pontificios y adopta una actitud respecto de los bienes temporales. Por esa misma época, en Colombia es elegido Pedro Ospina. En esa época, según he podido ver, Colombia sufría las disputas de poder entre las grandes potencias. Alemania había ganado influencia en Latinoamérica, lo que significó un desafío para Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Me llamó mucho la atención cuando ojeaba un poco de historia de Colombia, que confieso mi ignorancia. Ustedes podrán rellenarla mejor que yo, estos breves datos que estoy diciendo, o corregirme si me equivoco, que el candidato que compitió contra Pedro Ospina, Benjamín Herrera, y que fue de hecho el candidato presidencial más votado, posiblemente ha utilizado algún sistema de elección indirecta que lo llevó a Ospina como presidente, tuvo una expresión que es interesante, porque dice que no existe en Colombia una urgencia mayor que la reforma social. Es decir, se ve que ya este problema del que nos ha estado contando Eduardo, en Colombia también estaba presente. Bueno, también esta época, todo este periodo de Pío XI está asignado por la gran crisis, la crisis de 1930, la crisis del capitalismo, ¿no es cierto? Y por esas épocas, en 1932, Colombia entra en guerra con Perú, y en 1938 hasta 1942 es elegido presidente en Colombia Eduardo Santos, del Partido Conservador, pero que es significativo que crea el Ministerio de Trabajo. Como consecuencia de la crisis económica de 1930, sobre todo en los Estados Unidos, el presidente Roosevelt inicia la política de New Deal, es una política de gran expansión económica. Bueno, en 1939 es elegido Pío XI. Pío XI, del que vamos a hablar poco, porque no escribió encíclicas, pero sí hizo numerosos mensajes radiotelefónicos. Estábamos en 1937 o 1939, según cuando lo cuentan, ¿no? Cuando la invasión de Japón a China o cuando la invasión de los alemanes a Polonia, empieza la Segunda Guerra Mundial, y Pío XI, en lugar de escribir encíclicas, utiliza la radio. Se ayorna y utiliza, en lugar de las encíclicas que han leído en los púlpitos, él directamente hace varios mensajes. Se destaca el mensaje de Pentecostés de 1941, conocido como la solemnidad o la solemnidad, en el que habla del uso de los bienes materiales, del trabajo y de la familia. En ese periodo también empieza a surgir mundialmente la figura del Mahatma Gandhi, no un pensador ni un dirigente católico, pero sí un pensador y un actor importante en su época y un gran defensor de los valores humanos. 1948 se produce el Bogotazo, ¿no es cierto? Y lo que tengo entendido que le han llamado el periodo de la violencia, y al término de la Segunda Guerra Mundial comienza el proceso de la Guerra Fría.
La Guerra Fría impregnó toda la vida de las sociedades de todo el mundo, prácticamente de todo el mundo, y de alguna manera, como consecuencia o como oposición a esta política bipolar de las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, empiezan a aparecer los primeros movimientos terceristas, las primeras terceras posiciones. En 1958 es elegido Juan XXIII, que en 1961 hace su primera encíclica Madre y Maestra, Mater y Magista, pero ya en 1955, unos años antes, se había producido un hecho muy significativo para todos nosotros, que es la primera conferencia de obispos, la primera reunión del CELAM en Río de Janeiro. Bueno, en Colombia por esas épocas, en 1953, por lo que pude leer, se produce un golpe de Estado que lleva a la presidencia a Rojas Pinilla y al Frente Nacional, y se firma el pacto de alternancia entre conservadores y liberales, que luego, y esto ya me aventuro en una opinión, pudo haber provocado los primeros movimientos sociales que tendrían tantas consecuencias para el futuro de Colombia. Durante el papado de Juan Pablo II se convoca en 1962, que recién termina en el 65, el Concilio Vaticano II. Un hecho significativo, sumamente importante para la vida cristiana y para la vida del mundo, que no se ocupó activamente de las cuestiones de la doctrina social de la Iglesia. En realidad en ese tiempo se suele hablar de un cono de sombra sobre la doctrina social de la Iglesia, un periodo de menor actividad, no que no existiera, pero sí de menor actividad, de menor difusión, pero que aún el concilio en sus documentos, por ejemplo, habla de promover el desarrollo a los países pobres y de la justicia social internacional, eso en el documento Gaudium Spes número 90. Esta actividad del Concilio Vaticano II tuvo una gran influencia en América Latina. En América Latina el concilio fue recibido como un factor sumamente importante. Siempre me gusta recordar esa expresión de Benedicto XVI, que diciendo que en realidad había habido dos concilios, uno el que vivimos ahí, el del 62 al 65, en el cual nos enteramos de lo que pasaba en el concilio por la prensa prácticamente, y la prensa se atuvo a las cuestiones más significativas, más vistosas, no más profundas casualmente. Y entonces lo que alcanzamos a vivir en principio del Concilio Vaticano II fue sobre todo la reforma litúrgica. En cambio los documentos fueron llegando después. En ese entonces no había los mecanismos que tenemos hoy en día, que un documento o el Papa dice una frase hoy y a las pocas horas ya lo tenemos publicado en un montón de portales, sino que había que traducir de latín a los idiomas vernáculos, mandarlos a imprimir, editar, todo eso, y los documentos llegaron mucho tiempo después a nuestro conocimiento, cuando ya, en la mayoría de los casos, el concilio para algunos estaba hasta olvidado. Pero de cualquier manera, en América Latina, los documentos del concilio y la prédica del concilio tuvieron muchas consecuencias. Por un lado, por ejemplo, el surgimiento en toda América Latina de la teología de la liberación. En particular, en la Argentina hubo una versión distinta a la de la teología de la liberación, que había tenido alguna influencia marxista, que se conoció como la teología del pueblo, una teología de índole netamente humanista. Bueno, y ya después del concilio, durante el Concilio Vaticano II, a raíz de la crisis de los misiles de Cuba, no sé si todos conocen lo que pasó, pero hubo en el medio de la Guerra Fría, los Estados Unidos instalan misiles en Turquía, y como contrapartida, para que veamos que lo que pasa hoy no tiene mucha novedad en este sentido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, intenta instalar misiles en Cuba y a un paso de los Estados Unidos. Eso llevó a una crisis que podría haber terminado con un enfrentamiento grave, inclusive de carácter nuclear, si bien todavía no tenía el desarrollo que tiene hoy en día las armas nucleares, y con ese motivo Juan XXIII publica su encíclica Paz en la Tierra, Pacem in Terris. La próxima, por favor, Miguel. Con este cuadro yo lo que trato de ver cómo ha habido un constante diálogo entre la Iglesia, el pensamiento social de la Iglesia, el pensamiento cristiano y la realidad. Vamos ahora al tema central que nos han pedido, que es hablar de Pío XI y de Juan XXIII. Pío XI es Achille Ratti,
antes de ser elegido papa, que vivió entre el 1857 y 1939, era italiano, y fue papa del 1922 a 1939. Su papado, como les dije, estuvo signado por los pactos de Letrán, que significó para la Iglesia desprenderse de los estados pontificios y quedar reducida al pequeño Estado Vaticano, o sea, una mínima expresión como para tener una cierta soberanía, una cierta independencia, pero sin ningún poder temporal, y destacar la independencia espiritual de los poderes temporales. Publica en 1931 la encíclica 40º aniversario o 40º año. Podemos pasar la próxima. Esta encíclica, como ya de alguna manera mencionamos, se produce en un contexto de crisis del capitalismo, la Gran Depresión, y en simultáneo la gran concentración del capital. Lo que hoy vemos de una manera hipertrofiada ya se empezaba a plantear en los años 30, y entonces se empieza a discutir lo que era casi un dogma en ese momento, que era la no intervención del Estado. Ya en estos momentos la sociedad y el pensamiento cristiano empiezan a plantear que el Estado tiene algo que decir respecto de la situación social, de la situación política, de la situación económica. El otro elemento importante que hay que destacar que ocurría en ese momento es la gran expansión de las ideologías. El marxismo a partir de Rusia y de Alemania, fundamentalmente, pero luego se traslada a Italia, el socialismo como una versión, podríamos decir, un poco más moderada, y también el surgimiento de las ideologías corporativistas, el fascismo, el nacionalsocialismo. La que sigue, Miguel, por favor. Vamos ahora a ver ya la encíclica, por lo menos un esquema de la encíclica que se produce en el 40 aniversario de la publicación de la encíclica Rerum Novarum. Esta encíclica tiene 3 partes, y ya en esta encíclica se empiezan a insinuar y se ratifican algunos principios y algunas claves que luego el pensamiento social de la Iglesia irá profundizando. En la primera parte de la encíclica recuerda los frutos que ha producido la Rerum Novarum, la encíclica de las cosas nuevas, y los destaca. Casi todas las encíclicas, y sobre todo las encíclicas sociales, hacen esto de arrancar reconociendo los aspectos ya identificados por anteriores pontífices. En la segunda parte se refiere a la Iglesia y su doctrina económica y social, y habla sobre las relaciones. En primer lugar, habla de las relaciones entre los particulares, y entonces reafirma lo que acaba de decir Eduardo, de que la propiedad privada tiene una función social y que está subordinada siempre al bien común. Es decir, la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que es un derecho subordinado a su función social y al bien común. Este es lo que luego se definirá como el destino universal de los bienes, conocido como el principio maldito de la doctrina social de la Iglesia, porque es el que más controversias ha creado. Habla también aquí, como Rerum Novarum, de la unión del capital y el trabajo, pero insiste en la promoción del proletariado. Insinúa un principio muy interesante que va a ser el de coparticipación y el de cogestión, es decir, que los obreros también tienen derecho a dirigir la empresa, a tener algo que ver con la conducción de la empresa. Señala la necesidad de un salario justo, y que ese salario justo debe cumplir 3 condiciones. Debe ser, como ya dijo León XIII, una remuneración que alcance a cubrir el sustento del obrero y de su familia, pero que debe tener en cuenta también las condiciones de la empresa y del empresario, es decir, no poner en peligro la empresa, y debe acomodarse al bien público económico. También el salario debe estar considerado como parte de la propiedad privada en función del bien común. La siguiente, Miguel, por favor. También habla, decíamos, de las relaciones en el orden social y reclama la restauración del orden social. Empieza a denunciar un desorden y entonces habla de la reforma de las instituciones. Y acá es interesantísimo porque también insinúa lo que luego llamaremos el principio de la subsidiariedad. Un principio que seguramente cuando ustedes sigan viendo los papas más modernos, lo lleva a su máxima expresión Benedicto XVI cuando señala la complementariedad entre el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad, ¿no? Que deben actuar mancomunadamente. También, cuando habla de la reforma de las instituciones,
habla de la colaboración de las profesiones como alternativa al sistema de clases o a la lucha de clases que propiciaban socialistas y comunistas, y utiliza por primera vez en un documento de la Iglesia, ya se había aparecido en algunas otras publicaciones, pero nunca en un documento de este nivel, el término justicia social. Y habla de la justicia social, perdón, no sé si alguien estaba preguntando algo, justicia social y caridad como motor de la vida económica. Esto fue muy importante y tuvo una gran influencia, por ejemplo, en la Argentina. El que luego sería el presidente de la República, en ese entonces Coronel Perón, estaba en Italia y es posible que haya escuchado estas primeras opiniones de parte de Pío XI. En la tercera parte, que habla ya de la situación general, critica tanto el sistema capitalista como al colectivista. Declara que ni liberalismo ni socialismo. Y sí hace una evaluación del sistema corporativo. Los pactos de Letrán se habían firmado con Mussolini, evidentemente se pasaba por un buen momento entre la Iglesia y Mussolini, y evalúa, podríamos decir, de una manera más o menos positiva, aunque sin mencionarlo, el sistema corporativo. Dice que la raíz de los problemas son las pasiones y propone como remedios la cristianización de la vida económica, que se dé la mayor parte a la ley de la caridad, la ley del amor, pero que nunca se piense que la caridad puede ser un sucedáneo de la justicia. Y también aquí, hablando de la cristianización de la vida económica, enuncia o insinúa el principio de la participación para los obreros. La que sigue, Miguel. Ustedes ven que los numeritos que aparecen al costado del esquema los guían hacia el documento por si quieren leerlo completo. Y pasamos a Juan XXIII, el Papa Bueno. Juan XXIII, que fue elegido como un papa que decían de transición, porque era un hombre grande, que iba a durar poco, y resultó ser un gran revolucionario de la Iglesia. Vivió entre 1881 y 1963, ya fue contemporáneo de nosotros, algunos de los más viejitos podemos acordarnos de él, y fue beatificado en el jubileo del año 2000 por Juan Pablo II, y Francisco lo canonizó en 2013. Hizo estas dos encíclicas que hemos dicho, Madre y Maestra y Paz en la Tierra. Y convocó el Concilio Vaticano II, un concilio que desde el vamos estuvo signado por las controversias. Cuentan que la curia romana, tratando de minimizar, que primero se opuso al concilio y que después se opuso a que este fuera una ocasión de transformación y de adaptación de la Iglesia a la realidad de ese momento, había propuesto un temario sumamente licuado, un temario totalmente intrascendente, y varios conciliares, varios obispos conciliares, se negaron y se plantaron y exigieron la reforma del temario. Es interesante porque todos los pontífices, posteriores desde Pablo VI, todos los posteriores al Papa Bueno, hasta Benedicto, de alguna manera participaron del concilio. Benedicto lo hizo no en carácter de obispo, sino en carácter de asesor técnico, asesor de la curia. Pero todos los otros, y todos tuvieron, sobre todo Pablo VI, un gran papel en el concilio. La siguiente, Miguel. ¿En qué contexto se da el pontificado de Juan XXIII, estas dos encíclicas y el concilio? Una gran expansión económica, producto de la revolución del New Deal que habíamos dicho al principio, sobre todo esta expansión económica en el hemisferio norte, no tanto así en el hemisferio sur, en el tercer mundo, grandes conflictos y tensiones a nivel mundial, la bipolaridad. Yo les decía que esta bipolaridad impregnó toda la vida de las personas, independientemente que tuvieran o no alguna participación social o política. Pero, por ejemplo, nosotros que vivíamos del lado capitalista, vamos a decir así, se utilizaba el macartismo. Una acusación de comunista te podían meter preso, te podían echar del trabajo o hasta quitarte la vida. Posiblemente haya sido el reverso del otro lado de la cortina de hierro. Pero esto había inundado toda esta bipolaridad, había impregnado todas las actividades y todos los países sufrían estas tensiones. Eso llevó al surgimiento de las terceras posiciones. Por ejemplo, Nasser en Egipto, De Gaulle en Francia, Perón en la Argentina, Gandhi en la India, ¿no? Todos líderes, dirigentes de movimientos sociopolíticos que propiciaron
una tercera posición más cercana al humanismo, tan distante de uno como de los otros imperialismos que imperaban en ese momento, y que, por ejemplo, se enfrascaron, además de la Guerra Fría entre ellos, porque entre ellos no combatieron directamente, pero sí provocaron guerras como la de Corea y la guerra de Vietnam. También en este periodo de Guerra Fría se produce la Revolución Cubana, que tuvo una influencia notable en toda América Latina, y con motivo de la situación de Cuba, la crisis de los misiles, de lo que estuvimos hablando recién. Simultáneo a este proceso de la Guerra Fría, se dio el proceso de descolonización de muchísimos países, sobre todo de África, y todo ese proceso de fragmentación de las grandes y de ese redibujado del África que hicieron las potencias, generando las condiciones para los enfrentamientos étnicos que vivimos ahora. Pasamos a la que sigue, Miguel. Por favor. Bueno, la encíclica Madre y Maestra de 1961, cuyo nombre ha tenido alguna crítica por un sentido de un cierto paternalismo, digamos, la Iglesia ya después del concilio se vivía como un pueblo caminando junto a otros pueblos, pero aquí todavía se sentía más madre, más maestra. Tiene una introducción, 4 partes y una conclusión. En la introducción hace hincapié sobre la doble misión de la Iglesia. Es decir, que la doctrina de Cristo considera al hombre completo, lo acaba de decir Eduardo también, y lo eleva a la vida eterna, pero es para todo el hombre, cuerpo y alma, y para todos los hombres. Y afirma que la Iglesia se preocupa del bien temporal de los pueblos, no solamente de los hombres individuales, y esto ya es un avance respecto a León XIII, sino también del bien temporal de los pueblos, una posición más social. Pero en la introducción destaca que la Rerum Novarum es el testimonio más insigne de esta doctrina de acción. Y esto es algo clave. La doctrina social de la Iglesia no es una mera especulación intelectual, sino que es una doctrina para la acción. Y esto es clave tratándose sobre todo de los laicos con los que hoy estamos compartiendo acá esta reunión, este hermoso encuentro, porque es nuestra responsabilidad fundamentalmente llevar a la acción esta doctrina. En la primera parte de la encíclica destaca, recupera, valoriza las enseñanzas de la encíclica de las cosas nuevas y su desarrollo posterior en el magisterio, es decir, el desarrollo durante Pío XI. En la segunda parte hace una puntualización y el desarrollo de las enseñanzas de los pontífices anteriores. Podemos pasar a la siguiente, por favor, Miguel. Y vamos entrando a la tercera parte de la encíclica, quizás la más prolongada, donde se ocupa de los aspectos recientes más importantes de la cuestión social. Habla de la relación entre los distintos sectores de la economía, insiste en el espíritu de solidaridad y colaboración y en la subordinación a las exigencias del bien común y destaca la nobleza del trabajo. Esto del espíritu de solidaridad y colaboración tiene que ver con esta postura humanista que no comparte ni la explotación capitalista ni la lucha de clases, sino plantea una alternativa distinta. También habla, obviamente tiene que ver con lo que decíamos del proceso de independencia y de descolonización y la situación de gran auge económico del norte y de pobreza en el sur en el hemisferio sur, de las relaciones entre países de desigual desarrollo económico. Entonces indica que el deber de solidaridad obliga, utiliza la palabra obliga a las naciones más ricas, obliga a la cooperación permanente, científica, técnica y financiera, pide que se respete las características de cada pueblo, esto que ahora Francisco insiste tanto, ¿no? Con esa manera poliédrica, poliforme, que respete las distintas culturas, ya lo plantea Juan XXIII, y que dice que la ayuda debe ser sin incurrir en nuevos colonialismos, es decir, la ayuda a la que están obligadas las naciones ricas no debe ser para imponerse, sino para favorecer lo que luego San Pablo VI dirá el desarrollo de los pueblos. Habla sobre el incremento demográfico y el desarrollo económico. Ya la cuestión demográfica era un problema en ese momento, ya empezaban a existir los mecanismos de control demográfico, y dice que la única solución al crecimiento demográfico, en oposición a las teorías, ¿no es cierto?, que proponen la eliminación, ¿no es cierto?, la reducción de la población, habla que la única solución es el desarrollo económico social justo.
y que la vida debe respetarse siempre, ¿no? Esto no posiciona las teorías malthusianas que vuelven a resurgir cada tanto, proponiendo la eliminación de sectores de la población para resolver el problema, ya sea del medio ambiente, ya sea de la insuficiencia de bienes. Y luego habla de la colaboración en el plano mundial. Habla de la interdependencia cada vez mayor de los pueblos, denuncia la carrera armamentística, que luego, tema que va a profundizar en la próxima encíclica, y señala que sin Dios y sin moral, la humanidad puede llegar a aniquilarse a sí misma. En el día de ayer, el secretario general de las Naciones Unidas ha vuelto a traer este tema al tapete, no sé si lo han escuchado, diciendo que no dice que estamos al borde de una guerra nuclear, pero estamos en una situación en la que puede llegar a producirse una guerra nuclear. La cuarta parte, la próxima diapositiva, por favor. Hace una crítica muy dura a las ideologías estas que habíamos dicho que se habían difundido tan generalizadamente, ¿no? El comunismo o el socialismo, el fascismo, el neoliberalismo, porque dice que ninguna tiene al hombre completo, ninguna tiene en cuenta al hombre como una integridad. Bueno, este es un tema en el que Francisco, por ejemplo, últimamente ha insistido mucho y es sumamente crítico, las desacredita completamente a las ideologías como soluciones. Y si en la cuarta parte, el Papa Bueno habla de la perenne eficacia de la doctrina social de la Iglesia y dice conocer y aplicar esta doctrina que es inseparable de la concepción sobre la vida, la concepción cristiana sobre la vida humana, y reclama la necesidad de la acción social católica. Esto es muy importante porque en esos entonces, no sé si algunos lo recuerdan, pero se puso de moda correctamente y coherentemente la palabra compromiso. Si una persona no tenía compromiso, estaba flojito, digamos, estaba flojito de papel. Y en cambio valorábamos una persona que tuviera compromiso, un compromiso social, un compromiso político, un compromiso con la evangelización. Y en relación a esto, la encíclica señala con toda claridad la responsabilidad de los seglares, es decir, de los laicos, de los cristianos de a pie, en el campo de la acción social, que ese es nuestro terreno, sin esperar directivas, sin esperar orientaciones, sino asumiendo nuestra responsabilidad. O sea, la falta o la escasez de directivas o orientaciones no puede ser excusa para evitar nuestra responsabilidad en el campo de la acción social. Y señala también que la perfección cristiana y la acción temporal son compatibles. Por último, los últimos puntos, 258, 264, hace la conclusión, donde se refiere a nosotros como miembros vivos del cuerpo místico de Cristo y la conciencia que esta clara dignidad y los deberes anexos que corresponden a esta dignidad de miembros del cuerpo místico de Cristo. Bueno, pasamos por favor, Miguel, a la siguiente, en la que vamos a ver ahora el esquema de la segunda encíclica de Juan XXIII, Paz en la Tierra, publicada en 1963. Esta encíclica tiene una introducción, 5 partes y una conclusión. La introducción señala, ubiquémonos, que esto estaba post-conflicto de los misiles en Cuba, o sea, estuvimos posiblemente el momento con más posibilidad de que existiera una guerra nuclear que hubiera llevado quizás a la extinción del planeta o por lo menos a la destrucción de grandes porciones de la humanidad. Ya no había la cohetería que hay hoy en día, pero los aviones volaban por todo el mundo cargados con bombas atómicas. Entonces dice que la paz exige que el mundo se organice sobre el orden querido por Dios e impreso en lo más íntimo del ser humano. Es decir, que en el ADN humano ya está el orden querido por Dios. La primera parte de la encíclica habla de las relaciones entre las personas. Habla de la persona, sujeto de derechos y deberes, y que es el fundamento de la convivencia. Es decir, esto es importantísimo para aquellos que tenemos actividad en lo social, en lo político, y más si tenemos actividad pública, que la persona es la medida de lo que nosotros hacemos, no las ideas, las personas. Las ideas tienen que servir a la defensa de la persona y a la protección de la dignidad de la persona. Y en esa dirección, Juan XXIII hace una gran defensa de los derechos humanos. Ya había sido proclamada la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que dicen que es obra de un
por medio de la pluma de un católico francés, ¿no es cierto? Pero él hace una declaración aún más amplia que la de las Naciones Unidas y la enumera aquí en la encíclica con referencia a declaraciones anteriores del magisterio. Esto es importante para ver cómo va avanzando el pensamiento de la Iglesia en relación y en diálogo con la realidad. Reciprocidad de derechos y deberes, y señala otros deberes más: respetar los derechos, colaborar al bien común, actuar responsablemente. Habla de la convivencia civil, que está fundada en la verdad, la justicia, el amor, la libertad. La convivencia civil está fundada en el orden moral establecido por Dios. Y habla de algunas de las características de la sociedad moderna. Y subraya la igualdad, la elevación de las clases trabajadoras, el acceso de la mujer a la vida pública y nuevamente el tema de los pueblos, habla de la emancipación de los pueblos. La siguiente diapositiva, Miguel. La segunda parte, que se refiere no ya, como en la primera, que dijimos que se refería a las relaciones entre las personas, ahora en las relaciones entre los ciudadanos y el poder político. Habla de la autoridad, de su necesidad y de la subordinación de esa autoridad al orden moral. Y habla también de la elección de los gobernantes. Se refiere mucho al bien común, sus elementos intrínsecos, las obligaciones del gobernante respecto al bien común, la finalidad del gobernante es buscar el bien común, las exigencias éticas de la estructura política, división de poderes y acceso al ciudadano a la vida pública. No menciona el término democracia, pero es claramente perceptible acá una insinuación en ese sentido. Recuerden que hasta estos tiempos, hasta poco antes, para muchos sectores cristianos, la defensa de la monarquía era casi un dogma. Y todo lo que significara republicanismo, democracia, etcétera, era mal visto. Bueno, ya para Juan 23 esto va cambiando y hace una defensa del sistema de división de poderes, tan típico del sistema republicano, y de la participación del ciudadano en la vida pública, lo que yo entiendo como una insinuación de la democracia, aunque no utiliza el nombre. Bueno, menciona como exigencias de la época la declaración de derechos a nivel estatal, la organización del Estado a través de una constitución, y se refiere a las relaciones entre la autoridad y el ciudadano. En la tercera parte se refiere, había dicho relaciones entre las personas, relaciones entre ciudadano y el poder político, y ahora relaciones entre los estados, que es quizás el tema central de esta encíclica. Habla de la primacía del orden moral, que debe regir las relaciones internacionales de forma paralela, como debe regir las relaciones entre las personas, hay un paralelismo, ¿no?, entre la relación de las personas y las relaciones internacionales, que las relaciones deben estar basadas en la verdad y la igualdad entre las comunidades políticas y la veracidad de la información ya en aquel momento, las noticias falsas parece que eran comunes, relaciones basadas en la justicia, por el respeto de los derechos y especial atención a las minorías, otro tema novedoso, relaciones basadas en la solidaridad, la colaboración e intercambio entre los sectores, especial atención a los exiliados políticos y cuidado de la carrera armamentística y la tarea de construir la paz. Las relaciones también entre los estados deben estar fundadas en la libertad, al respeto a la independencia y la ayuda al subdesarrollo. Ya introduce un tema que luego va a ampliar Pablo VI. Y señala las esperanzas actuales, defiende la negociación, nuevamente podríamos hacer referencia a situaciones actuales, y que la guerra es inútil para la resolución de los conflictos. Categóricamente señala que la guerra, no, esto también cambia. Hasta unos años antes, hasta un siglo antes, se aceptaba que la guerra era un mecanismo que tenían las naciones, los soberanos, para resolver sus conflictos entre ellos. Acá señala claramente que la guerra es inútil para la resolución de conflictos. Vamos a la última diapositiva, Miguel, por favor. Y en la cuarta parte ya se ocupa directamente de la comunidad internacional. Señala la creciente interdependencia, la realidad inconstatable de la creciente interdependencia entre los estados y entre los pueblos, y la insuficiencia del Estado para lograr el bien común universal. Es decir, hace falta algo más que los estados individualmente considerados para alcanzar el bien común universal. Y señala la necesidad de una autoridad mundial, cuyo objeto sea conseguir el bien común universal, pero con una condición, la subsidiariedad. Este ha sido un tema conflictivo. Yo suelo decir que a mí cuando se habla de autoridad mundial
me corre un sudor frío por la espalda, porque en general no van acompañadas de este principio de subsidiariedad que establece que necesariamente la autoridad mayor debe respetar a los núcleos menores, tiene obligación de apoyarlos y de defenderlos y de colaborar, pero siempre respetando la autonomía del grupo más chico. Y esta segunda parte es la que menos se cumple. Por lo general, las ayudas vienen condicionadas a procesos de dominación. Entonces, ya Juan 23 señala que el objeto debe ser el bien común, no la dominación, y la condición, la subsidiariedad. Y bueno, se refiere también a las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todas las objeciones que ha suscitado. Por última, establece en la quinta parte las directrices pastorales para los creyentes y vuelve a insistir acá en la necesidad de participación de los católicos en la vida pública, no solamente en la vida intraeclesial, sino en la vida de la sociedad, en la vida de la comunidad, aportando su competencia profesional y su coherencia de fe y vida. No se puede ser de una manera el domingo en misa y de otra manera los otros 6 días de la semana en nuestra actividad económica, política o la que hagamos. Habla, en esto también hay una gran novedad, una cooperación con los no católicos y saber distinguir el error de quien lo profesa. Saber distinguir las ideologías y los movimientos históricos. Otro tema sobre el que también en la actualidad insiste mucho Francisco, y termina haciendo un llamamiento a los pueblos del mundo a la paz. Bueno, compañeros, así sucinta y sintéticamente hemos tratado de describir y tratar de comprender este periodo de 41 años del pensamiento social de la Iglesia. Muchas gracias, Pablo. Y Eduardo, creo que es un esfuerzo grandísimo porque sintetizar, estamos hablando de León XIII, de Pío XI y de Juan XXIII, grandes papas, y ahí está todo el inicio de la doctrina social de la Iglesia, están todos los inicios, y seguramente que vamos viendo poco a poco cómo va a ir cambiando, cómo va a ir creciendo. Seguramente, claro, hablar de la doctrina social de la Iglesia antes del Vaticano II y después del Vaticano II. Creo que Pablo ya nos dio algunos pasitos sobre ese tema tan importante, al igual que Eduardo. Algunos minutos para las preguntas, algunos minutos para alguna opinión, para compartir algo, ¿vale? Por favor, entonces se pueden encender sus cámaras y abrir sus micrófonos. Prendemos cámaras, por favor. Y así los conocemos un poquito más. Eso, los vamos a conocer muy bien. Entablemos un par de preguntas o conversemos con ellos un poco. Aprovechemos que hoy están acá. Hoy es una noche internacional. Ya estamos desde Argentina, nada más y nada menos nos acompañan. Hermana Rosalena, cuéntenos. Muy buenas noches. Realmente estoy pues asombradísima cómo volver a refrescar todo esto que en el paso del tiempo se va olvidando. Y pienso en mi gran responsabilidad aquí a nivel de la diócesis donde yo estoy trabajando en la pastoral social, que creo que debiera ser como, no digo exigencia, sino como un deber personal de compromiso de cómo volver a retomar la fuente que inspira, que ilumina la pastoral social. Creo que para mí es un gran compromiso también aquí cómo tomar todos estos elementos y los que llevamos dando en este diplomado para la formación y capacitación de nuestros líderes en la pastoral social en primera instancia y luego en cada una de las instancias, los escenarios de la diócesis. Yo les agradezco de corazón porque despierta en mí un gran entusiasmo para profundizar y conocer. Hay que sacar tiempo, hay que ser disciplinados y también para eso. Muchísimas gracias y creo que pues no en vano, no me arrepiento de haber iniciado este diplomado. Muchas gracias. Felicitaciones a los dos ponentes de esta noche y de las de siempre, pero me encanta mucho y por eso nosotros a veces hablamos y decimos, comentamos y hacemos muchas situaciones de publicidad y no, porque no hemos bebido de la fuente y por eso no sabemos a veces ni qué hablamos, ni qué proponemos, ni por qué protestamos, ni por qué nos manifestamos a veces en una forma no adecuada, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Muy bien, Omar Fabián.
muy acorde con lo que la hermana nos comparte. Me llama mucho la atención que pues es precisamente una llamada que nos hace el Señor a volver sobre la sabiduría de estos documentos, que ciertamente en su momento respondieron a una realidad muy cruda, una realidad muy fuerte, los tiempos de violencia, los tiempos de guerras, los tiempos de la posguerra, con todo lo que requería también la sanación de las heridas, no solo físicas, no solo estructurales, sino también psicológicas y sociales de los que afrontaron la guerra en su momento. Pienso que es un mensaje que necesita ser releído a la luz de los acontecimientos actuales. Me parece como interesante, hablando un poco de, por ejemplo, lo de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Surgía la pregunta de si había necesidad de hacer otro encuentro otra conferencia del episcopado latinoamericano para sacar otro documento. Francisco dice no, porque Aparecida todavía tiene mucho que ofrecer. Yo pienso que con lo que hoy veíamos en estos textos, en esta presentación tan resumida, pero tan profunda de estos documentos que ya tienen sus años, siento que es como una necesidad de que volvamos a mirar hacia allá, porque es que hoy día se nos presentan muchísimas opciones de hablar de lo social, pero con un tinte no cristiano, con un tinte desfasado de lo que es verdaderamente el espíritu social del Evangelio, que es lo que nosotros estamos tratando como de conocer y de aplicar. Entonces siento que es como la oportunidad de volver a mirar a la riqueza de estos documentos que iluminaron cierto momento, pero que ahora también pueden ser actualizados y van a iluminar una realidad que, si bien no es exactamente la misma, sí tiene muchas similitudes con las situaciones de esas épocas. Gracias, Omar. ¿Alguien más? En el chat apareció Miguel, apareció una pregunta. Ah, sí. Sobre la solución. Yo imagino que se refiere a lo que dijimos. Yo le recomiendo al compañero que pidió que lea el párrafo, el punto 136 de la encíclica del 40º año, que habla de volver a los hombres abierta y sinceramente a la doctrina evangélica. Uno podría decir, esto es Mateo 25. Volver a Mateo 25, digamos, ¿no? Volver al Sermón de la Montaña. Válido tanto para las relaciones individuales, para las relaciones sociales, para las relaciones políticas, para las relaciones internacionales. Creo que a eso se refiere el Papa cuando dice cuál es la solución a los problemas. Sí, y hablando de nuevos documentos, tengamos en cuenta lo siguiente. A veces hablamos de Pacem in Terris como que fuera el comienzo de la doctrina social. No es así. Fue un punto de llegada, se hizo un primer cuerpo doctrinal, digamos, y un punto de partida, ¿no es cierto? Y hay documentos. Lo que pasa es que quizás tengamos que tener presente que Francisco expresamente a Laudato Si y Fratelli Tutti los ha incorporado a la doctrina social de la Iglesia. Y dice expresamente que pertenecen a la doctrina social de la Iglesia. O sea que los documentos están, quizás no como conmemoraciones, aniversarios de la Pacem in Terris, como es 40º, 100º año, etc. Pero sí, ¿no es cierto?, que deviene de allí y ellos hablan expresamente, ¿no es cierto?, que pertenecen a la doctrina social. Por eso que documentos actuales hay que seguirlo, ¿no es cierto?, la prédica que tiene Francisco, que casi todo en general está en relación a la doctrina social. Sí, se podría agregar, Eduardo, si me permitís, que también el pueblo de Dios hace doctrina social de la Iglesia. Nosotros esta noche estamos haciendo doctrina social de la Iglesia, no solamente estamos rememorando, y que cuando nos reunimos con otras personas y hablamos de estos temas, también contribuimos a este esfuerzo que luego se sistematiza en los documentos del magisterio. Luego el magisterio recoge, no es que los papas un día se les ocurre escribir un documento y lo escriben o le piden a alguien que lo ayude a escribirlo. En general, lo que hay es una recolección de lo que el pueblo de Dios va manifestando de diversas maneras, que luego tiene una sistematización, como fue, por ejemplo, la encíclica de León XIII, ¿no es cierto?, como primera sistematización institucional. Pero toda la acción
de los cristianos contribuye al desarrollo y a la evolución en distintas formas y en distinta medida del pensamiento social de la Iglesia. Muy bien, muchísimas gracias a Eduardo y a Pablo por habernos presentado, por habernos hecho este acercamiento. Muchas gracias por tus aportes desde la academia, desde la pastoral, desde toda esta experiencia, pero también desde ese gran compromiso que ustedes tienen como laicos en la iglesia de difundir la enseñanza social de la iglesia. Gracias de verdad por acompañarnos. Sé que ya se están trasnochando. En este momento creo que son como las 11 de la noche, un poco más, creo. Sí. 11 de la noche, imagínate, los tenemos trasnochados, ellos van 2 horas adelante de nosotros, ¿sí? Entonces, gracias de verdad por acompañarnos, por estar siempre con nosotros. Eduardo, Pablo, esta es su casa, esta es la Escuela de la Caridad. Desde la Escuela de la Caridad Colombia forma a sus laicos, a sus agentes de pastoral para el servicio al más necesitado. Gracias por acompañarnos y por todos sus aportes en esta noche a nuestra escuela. Seguramente que ojalá algún día podamos tenerlos aquí en presencia en nuestro país. Seguramente que ya estamos en esos procesos de volver a la normalidad. Poco a poco vamos. Esperemos que nuestra amada Latinoamérica pueda volver también a unos momentos bien interesantes en los cuales hemos compartido desde el pensamiento social de la Iglesia. A todos, muchísimas gracias. Les pido por favor encender su cámara para un registro fotográfico en esta noche. Yo sé que pedirles que se rían a esta hora es difícil, una sonrisa a esta hora es como complicado, cuando ya estamos cansados, cuando están desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana, qué sé yo. Diácono Neil, por favor, Mariluz, Oscar, todavía tenemos varios ahí que no encienden su cámara. Mónica, Juan Manuel, gracias Juan Manuel. Sí, dice que pedirles una sonrisa ahora a esta hora es como complicado, pero bueno, listo, una sonrisa, la voz de 1, 2, 3, gracias. Muy Ahí bien. vamos, Miguelito, gracias. Perfecto, y nos queda la última, el último. Muy bien, perfecto, listo, 1, 2, 3, muchas gracias. Recuerden que desde ya en este momento, desde el lunes está habilitada la plataforma para ustedes de Classroom. Entonces, les pido por favor ingresar, porque después ya no vamos a tener el chat, o ya los links no van a llegar a través del chat, sino que van a llegar a través de Q10. Ustedes entran a Q10 y allí van a encontrar conferencias y entonces ustedes van a poder, sí. Entonces, ¿cómo entran ustedes a Q10? Ustedes, yo les puse en el chat ahí cómo debían entrar. Sí, Ustedes, Pastoral sí, Social, sí. ok, Pastoral Social, ahí está, ustedes dan clic sobre ese link, ustedes entran. Van a entrar con los números de la cédula. En los dos campos ponen el número de su cédula. En los dos campos ponen el número de su cédula. Si usted registró mal algún número de su cédula, pues lamentablemente no podrá ingresar por algún motivo. Entonces, por favor, yo necesito que entren ya. Entonces, por favor, pues no les voy a decir que salgan ahorita a entrar, pero sí les pido por favor que ingresen. Mire, aquí ya les voy a mostrar rápidamente, aquí ya estamos en Q10, ¿cierto? Aquí entramos, yo entro a académico, aquí entro a cursos virtuales y aquí estoy rápidamente en cursos virtuales y voy a dar clic sobre el diplomado que se llama el ABC de la Doctrina Social de la Iglesia. Ahí ustedes ya pueden ver que están sus lecciones, ¿sí? Están los fundamentos. Recuerden que estamos en el primer módulo, todo lo que son los fundamentos, Sí. ¿cierto? Historia, la historia de la salvación, la iglesia y la salvación, las bases de la doctrina social de la iglesia, la historia de la doctrina social de la iglesia y su aporte universal y latinoamericana. Y aquí ya está la primera tarea. ¿Se acuerda que Wilmar les dejó una tarea? Wilmar les dejó una tarea sobre los principios de la doctrina Ay, social de la iglesia. Miguelito, yo no la he hecho. Ustedes tenían que trabajarla en grupos. ¿Se acuerda que vieron? Esto lo hicieron en la clase porque vieron los videos y después de ver los videos ya, aquí ya están entregados 0 tareas, evaluadas 0 tareas, pendientes 35 tareas por entregar. Entonces tienen, aquí está la fecha desde cuándo está disponible, desde el 14 hasta el 19. O sea, hasta el sábado estará abierta la plataforma a las 12 del día, ¿cierto? Ya el que no subió ahí, pues no subió la tarea. Entonces, por favor, desde ya los quiero ver a todos metidos en esa plataforma, leyendo, trabajando. Aquí encuentran todo, ¿sí? Encuentran todos los contenidos. Acá están todos los contenidos. Mira, están los videos de cada clase, ¿sí? Ahí les estoy mostrando, ¿sí?
Están todos los materiales, los documentos, en la parte de abajo están los documentos, pero están los videos, ¿sí? Igual el de hoy también lo vamos a subir, allí va a estar también cuando en los inicios de los papas que inician la doctrina social de la iglesia. Entonces estará León XIII, estará la conferencia que nuestros dos hermanos nos han compartido en esta noche. Ahí les muestro rápidamente, no quiero demorarme acá porque ya estamos sobre el tiempo, pero Stephanie me dijo que ya pudo entrar, con ella fue que la llamé yo para ver si podía entrar, perfecto, pudo ver todo, cómo subir la tarea, como todo. Si hay dudas, por favor, entre ustedes pregúntense, ¿sí? Y si algunos, de pronto ya quienes somos mayores, a veces tenemos dificultades con todo este tipo de plataformas, entonces siempre están los muchachitos por ahí que ellos nacieron con eso aprendido, entonces usted le dice, oiga, venga, ¿cómo subo esta tarea? Entonces él le dice, ah, no, mire, eso es facilísimo, tan, y ni siquiera le explica, pero le sube la tarea. Pero pídale que le explique, porque la idea es que usted aprenda también, porque sí, esos muchachitos de 15, de 12 años, desde 8 años ya se sientan en el computador y le venga, le digo cómo se sube la tarea, ya la subieron, ahí está la tarea. Recuerden que los archivos los deben subir en PDF, ¿sí? Entonces, usted termina, su tarea ya está lista, está en Word, lo que hicieron con su grupo, entonces sencillamente lo ponen en PDF y lo suben. Todo el mundo debe subir la tarea. Ah, que es que yo la hice con fulano de tal. Cada uno debe subir su tarea. Recuerden que las notas son individuales a pesar de que haya un trabajo de grupo, ¿cierto? O sea, si sacó 5 el grupo, pues el profesor tiene que poner los 5 a esas personas, pero cada uno de ustedes debe subir su trabajo a la plataforma. ¿Listo? El profesor retroalimenta y pone una nota. Siempre van a encontrar una frase, bien, excelente. El que sacó 2.5 según le va a decir, no, mira, te faltó esto, aquello. El que sacó 5 también le va a decir, oiga, felicitaciones, qué bueno, mira este detalle, esta gráfica, qué bueno con aquello, tal, sí, 5. Porque también a veces los del 5 piden explicaciones. Bueno, ¿y por qué 5? ¿Sí? Aunque casi nunca preguntan los del 5, ¿sí? No es sino que usted saque 1.8, 1.7 y ahí sí salta inmediatamente. ¿Y por qué 1.7? ¿Sí? Ok, ¿queda claro? Pueden abrir sus micrófonos y decirme sí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta, padre. Gracias, Miguelito. Sí, claro. Sí, disculpe, Padre, por favor. Para los grupos, yo me acuerdo que tuvimos una experiencia de trabajo en grupo, es que tenemos que mantener el mismo grupo. Sí. Es el mismo grupo. Sí, ustedes hicieron un trabajo de grupo, vieron un video, acuérdense de los principios de la doctrina social de la iglesia, ¿cierto? Vieron ese video y estaban 2 preguntas. Si usted entra a Q10, ahí están los videos y están las preguntas, ¿sí? Si alguno no tiene las preguntas y no hizo la tarea porque no alcanzó, pues seguramente lo puede hacer también. Bueno. Es que como las compañeras que deben estar en el mismo grupo y podemos organizarnos aparte ¿sí? para allá, interactuar. Okay. Sí. Padre, allá por el interno ustedes pueden conversar, todos por el interno ustedes se comunican, buscan plataformas que hoy está lleno de plataformas, se sientan, hacen la tarea y la suben. Recuerden que tienen hasta el sábado a las 12 del día. Bueno. Gracias, muy amable. Mañana, por favor, mañana voy a entrar a revisar a ver quiénes entraron. Si yo entro mañana a algo que se llama estadística, el sistema me muestra cuántas veces usted entró y cuánto tiempo se demoró, ¿sí? Entonces algunos me van a decir, no, es que yo entré, pero es que no hice la tarea. No, yo entré, pero es que yo no sé qué me pasaría con la tarea. En 3 segundos usted no puede hacer nada, ¿sí? Pero si ahí dice 2 horas, uy, estuvo 2 horas en la plataforma, qué bueno. 3 horas, ahí le va a mostrar todo el tiempo, a mí me va a mostrar todo el tiempo que ustedes están ahí. Desde mañana los quiero ver ahí, por favor. Muchas gracias a todos, les deseo una feliz noche, que descansen, que pasen una feliz noche. Pablo, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Miguelito, muy amable, feliz noche. Feliz noche. Gracias a ustedes y un gran abrazo. Un gran abrazo para todos. Muy amable. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias.